Economía y Sociedad, por Max Weber. 211. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida. 14. Por lo regular, la religiosidad fideísta actúa de un modo completamente antirracional sobre el modo de llevar la vida cuando la relación con Dios o con el Salvador muestra el carácter de devoción apasionada y la fe, un ingrediente erótico latente y con frecuencia manifiesto. Así en las distintas clases del amor a Dios sufí y en la mística bernardina, en el culto a María y al corazón de Jesús y en otras formas de devoción pertenecientes a este grupo, y también en ciertas manifestaciones orgiásticos sentimentales del pietismo específicamente luterano. Zinzendorf. Pero sobre todo en la devoción bhakti, amor, específicamente hindú, que desde el siglo V-VI hace retroceder radicalmente a la religiosidad elegante y orgullosa de intelectuales que representa el budismo. Devoción que constituye la forma popular de religión de salvación de las masas, especialmente de las variedades soteriológicas del visnuismo. La devoción al Krishna elevado de Mahabharata a Salvador mediante apoteosis, especialmente al Krishna niño, se intensifica aquí a través de los 4 grados de la contemplación: amor servil, amor amistoso, amor filial o paterno, hasta llegar al estadio superior de la devoción, expresamente erótica, según el modo de amor gopi, el amor de las amantes de Krishna a él. Esta religiosidad, además, en virtud del modo, enemigo de lo cotidiano, de ganar la salvación, presupone siempre algún grado de transmisión sacerdotal de la gracia sacramental por los gurú y los gosaim. Es, vista en sus resultados prácticos, un aspecto sublimado de la religiosidad hindú Sakti, popular en las capas más bajas, una devoción a las mujeres de los dioses, que no raras veces incluye un culto erótico orgiástico y que siempre está, de todos modos, muy cerca de la religiosidad orgiástica. Se halla especialmente lejos, en todos sentidos, de las formas cristianas de la pura religiosidad de fe, de la constante e inquebrantable confianza en la providencia divina. La relación con el Salvador, de matiz erótico, es provocada esencialmente de un modo técnico, mediante ejercicios de devoción. Por el contrario, la fe cristiana en la providencia es un carisma que se sostiene por medio de la voluntad. Finalmente, la salvación puede ser un regalo gratuito, enteramente libre, sin fundamento visible, de un Dios cuyos decretos son insondables, inmodificables gracias a su omnisciencia, no accesibles a la influencia humana. La gracia de predestinación presupone del modo más absoluto un Dios creador que se cierne sobre el mundo y no se encuentra, por esa razón, en ninguna religión, en ninguna religiosidad antigua ni asiática. Se distingue de la idea de un destino supradivino, como se encuentra en las religiones guerreras de héroes por su carácter de providencia, es decir, porque supone un orden racional visto desde Dios e irracional visto desde el hombre, un gobierno del mundo. Por otro lado, excluye la bondad de Dios. Dios se convierte en un rey duro, majestático. Comparte con la fe en el destino la consecuencia de educar para la aristocracia y la dureza, aunque, o mejor dicho, porque, frente a este Dios, la plena desvalorización de la propia fuerza individual es el supuesto de la salvación por libre gracia. Naturalezas tan seriamente morales como Pelagio, libres de toda pasión, podían creer en la suficiencia de las propias obras. Entre los profetas, la predestinación es la creencia de hombres, como Calvino o Mahoma, poseídos por un instinto de poder religioso racional que tiene la seguridad de su misión, basada no en su falta de pecado, sino en la situación del mundo y en la voluntad de Dios, o de hombres que tienen que dominar pasiones enormes, como Agustín y como el mismo Mahoma, y viven con la sensación de que, si lo han logrado, ha sido merced a un poder superior a ellos. En la época de fuerte excitación, después de su difícil lucha contra el pecado,
Conoció también Lutero este sentimiento, que luego retrocede con la creciente adaptación al mundo. La predestinación otorga al agraciado la medida más alta de certeza de salvación, una vez que está seguro de pertenecer a la aristocracia de los elegidos. Pero el individuo necesita síntomas de que posee este incomparable carisma, pues la certidumbre absoluta no se puede soportar a la larga. Ahora bien, como a Dios le plugo revelar algunos preceptos positivos respecto a los actos que le agradan, aquellos síntomas solo pueden consistir en la prueba decisiva, como ocurre en todo carisma religiosamente activo, de la capacidad de colaborar como instrumento de Dios en su cumplimiento y de manera continua y metódica, pues la gracia se tiene por siempre o no se tiene. La certeza de la salvación y de la perseverancia de la gracia no se compromete con faltas particulares que se dan en el predestinado en cuanto criatura, como en todos los pecadores. Y lo que proporciona la certidumbre es el saber que no son esas faltas, sino los actos agradables a Dios, los que fluyen de la propia relación íntima con Él, debido a la misteriosa relación de la gracia, por lo tanto, de la cualidad central y constante de la personalidad. En lugar de la aparente consecuencia lógica del fatalismo, la fe en la predestinación se apropió, en sus más consecuentes adeptos, de los más fuertes motivos imaginables para una acción grata a Dios. Claro que de aspecto muy diferente según el contenido primario de la profecía. El absoluto olvido de sí mismos, de los que están bajo el precepto religioso de la guerra santa para la conquista del mundo, combatientes de la fe islámica de las primeras generaciones, lo mismo que el rigorismo ético, la legalidad y la técnica racional de vida de los puritanos que se hallan bajo la ley moral cristiana, son derivaciones de aquella fe. La disciplina en la guerra santa era la fuente de la invencibilidad de la caballería islámica y de la de Cromwell. El ascetismo intramundano y la busca disciplinada de salvación en el oficio querido por Dios fue la fuente de la virtuosidad lucrativa de los puritanos. Desvalorización radical y definitiva de toda disposición de gracia mágica, sacramental e institucional ante la voluntad soberana de Dios. He aquí la consecuencia inevitable de toda gracia de predestinación consecuentemente llevada y se dio en todos los casos en que se presentó y mantuvo con plena pureza. La influencia más fuerte en este sentido la tuvo en el puritanismo. La predestinación islámica no conocía el doble decreto. No se atrevía a imputar a Alá la predestinación al infierno, sino solo la retirada de su gracia y con ello la perdición, dada la insuficiencia del hombre del error inevitable. Y tenía, correspondiendo a su carácter de religión guerrera, el matiz de la moira helénica en la medida en que estaban mucho menos desarrollados. Por un lado, el elemento específicamente racional del gobierno del mundo y por otro, la determinación del destino religioso del individuo en el más allá. Prevalecía la idea según la cual la predestinación no determinaba el destino en el más allá, sino en este mundo, en su aspecto no cotidiano. Por ejemplo, la cuestión especialmente de si el creyente que pelea por Dios caerá en la batalla o no. Por el contrario, el destino del individuo en el más allá estaba ya bastante asegurado gracias a su mera fe en Alá y en su profeta, y por eso no necesitaba, por lo menos según las antiguas representaciones, ninguna prueba en el modo de llevar la vida. A esta religión guerrera le era extraño, originariamente, un sistema racional de ascetismo cotidiano. Por eso, en el Islam, la predestinación desarrolló renovadamente su poder en las guerras por la fe, como todavía en las del Mahdi. Menguó, por el contrario, con todo proceso de aburguesamiento del Islam, porque no fundó ninguna técnica de vida cotidiana como el puritanismo, en el que la predestinación afectaba al destino en el más allá y por consiguiente la certitudo salutis dependió precisamente de la prueba de la virtud intramundana de todos los días. Por eso, solo con el aburguesamiento de la religiosidad de Calvino aumentó su significación frente a las propias concepciones originarias de éste. Resulta muy característico que mientras la fe puritana en la predestinación les pareció a las autoridades políticas como peligrosa por el Estado y enemiga de la autoridad por su actitud escéptica frente a legitimidad y autoridad, la dinastía de los Omeyas, difamada por ser específicamente mundana, fue partidaria de la fe en la predestinación.
pues se esperaba haber legitimado su propio poder y legítimamente conquistado por la voluntad predestinante de Alá. Se ve como la tendencia a la determinación de sucesos concretos del mundo, en lugar de la predestinación del más allá, hace desaparecer enseguida el carácter ético-racional de la predestinación. Y en la medida en que se actuó ascéticamente, lo que fue el caso entre los viejos guerreros de la fe, tal acción fue refrenada en la vida cotidiana del Islam, que, por otra parte, no planteaba en lo moral más que exigencias sobre todo de tipo externo y más que nada rituales, y, en virtud de su menor carácter racional, pronto adoptó en la religiosidad popular rasgos fatalistas, Kismet, y por lo mismo no pudo expulsar a la magia de la religión popular. Al carácter de la ética confuciana de la burocracia patrimonial china corresponde que el conocimiento de la existencia de un destino viene a ser, por una parte, aquello que garantiza una mentalidad distinguida y, por otra, este destino cobra, en la fe mágica de las masas, rasgos fatalistas, y en la fe de las gentes ilustradas ocupa un término medio entre providencia y moira. Así como la moira y la obstinación de resistirla alimenta el orgullo heroico del guerrero, así también la predestinación alimenta el orgullo farisaico de la heroica ascesis burguesa. Pero en ninguna parte el orgullo de la aristocracia predestinada a la salvación se halla tan íntimamente unido con el hombre de oficio y con la idea de que el éxito de la acción racional demuestra la bendición de Dios, como en los países en que impera la fe puritana en la predestinación. En ninguna otra parte, por lo mismo, ha sido tan extensa la acción de los motivos ascéticos sobre la mentalidad económica. La gracia de predestinación es también la única fe de la virtuosidad religiosa que puede soportar la idea del doble decreto desde la eternidad. Con su expansión creciente en la vida de todos los días y en la religiosidad de la masa, se tolera cada vez menos la sombría aspereza de la doctrina, hasta que queda como caput mortum en el protestantismo ascético occidental aquel rasgo que ha impreso esta doctrina de la gracia en la mentalidad capitalista racional, la idea de la metódica corroboración profesional en la vida lucrativa. El neocalvinismo de Kuyper no se atreve ya a defender plenamente la doctrina pura, pero la fe en cuanto tal no está realmente extirpada, solo cambia de forma, pues bajo todas las circunstancias el determinismo de la predestinación era el medio de centralización más intensivamente sistemático e imaginable de la ética de convicción. La personalidad total, como hoy diríamos, está provista, mediante la elección divina, de un acento de valor eterno y no de un actuar cualquiera particular. El pendant irreligioso, basado en un determinismo de este mundo, de esta valoración religiosa, lo tenemos en esa especie de vergüenza y, por decirlo así, sentimiento ateo del pecado, propio del hombre moderno en virtud de una sistematización ética, no importa sobre qué bases metafísicas se levante, en el sentido de la ética de convicción. El secreto tormento del hombre en este caso no deriva de lo que ha hecho, sino de que, sin su intervención, gracias a su manera de ser invariable, es como le revela ser lo que ha hecho. Y eso mismo le expresa en su repudio el fariseísmo de matiz determinista de los demás, tan inhumano como la fe en la predestinación, pues tampoco cuenta con la posibilidad llena de sentido de un perdón y de un arrepentimiento o de una satisfacción, con la ventaja para la predestinación de que por lo menos se podía figurar la existencia de una ratio divina secreta.